Estamos en comunicación y le agradecemos la gentileza al licenciado Miguel Ponce. ¿Qué es Miguel Ponce? Periodista, economista, director del Centro de Estudio para el Comercio Exterior Siglo XXI y unas cuantas cosas más. Miguel, buen día, gracias por estar. Muy buenos días. De todo eso, te diría lo más importante, ingeniero de la economía real. Bueno. ¿Se puede ser ingeniero en un país donde nunca pasa nada? No solo se puede, sino yo diría necesitaríamos más ingenieros, porque paradójicamente debiéramos ser en gran medida los protagonistas del aprovechamiento de ciertas oportunidades que del marco de la crisis van apareciendo y que debieran tener a los ingenieros como grandes protagonistas. Te digo, desde la energía hasta la industria de la alimentación, hasta la minería, hasta el litio, lo que se te ocurra, y mires más las obras de infraestructura que por supuesto están siendo demoradas, ¿no? Seguramente. Bueno, es todo un combo, porque tenemos un país que si no cambia el rumbo más temprano que tarde, ni si sus dirigentes actuales no se retiran de la política con una jefa que lamenta si la oposición es gobierno a partir de diciembre, que teme por la vida de sus nietos, que nada dice temer qué le pasará a sus nietos si el kirchnerismo es gobierno nuevamente, y con el peor presidente que tuvimos de Adán y Eva para adelante. Te noto agudo. Sí, es un momento muy particular. Yo me parece que me sumo a esta mirada para decir un poco que esta semana que ya estamos terminando hemos visto algunas cuestiones que no pensábamos ver, ¿no es cierto? O que pensamos que nunca íbamos a ver. Esta cosa kafkiana, casi más para analistas psiquiátricos, para un análisis psiquiátrico más que para un análisis económico-político, que es ver, como vos la nombrabas recién, a la vicepresidenta en el teatro, ¿no es cierto?, haciendo de oficialista y de opositora a la vez. Yo creo más que nada hemos asistido al primer discurso como opositora. ¿De dónde? Del actual gobierno y del próximo. ¿Por qué? Y bueno, porque de alguna manera lo que ella sabe y lo que saben es que van a perder. Y no solo el oficialismo sabe que se va, sino que también los mercados. Y esto es motivo por el cual las acciones argentinas cerraron el mes con subas de hasta el 40% en medio de la crisis del dólar blue. Es una cosa insólita. Todos hubieran dicho que con el viejo país arriba de 2.600, con el blue efectuando las oscilaciones que efectuó, que pasó los 500 y luego bajó a 4.50 y terminó en 4.69 creo el viernes, todos hubieran dicho que en ese marco, en el marco de las peleas y todo lo demás, las acciones argentinas tendrían que haber bajado, no que haber subido. ¿Pero por qué es eso? ¿Por qué llegaron a ganar en 28 días más del 40% en pesos? Y bueno, porque están adelantándose a lo que va a ocurrir. Es decir, están adelantándose al resultado, se está adelantando un cambio de escenario a partir de las próximas elecciones. Y entonces, esta renta variable está actuando como cobertura contra la devaluación, la depreciación del peso, ¿no es cierto? Es casi una evidencia. Y por eso hemos visto algo de que si vos me hubieras llamado 2 semanas atrás, yo te hubiera dicho, a ver, desdramaticemos. ¿Por qué te hubiera dicho desdramaticemos en términos de la subida del dólar blue? Porque si nosotros miramos a cuánto estaba el dólar cuando lo llamaron como un bombero a Massa y a su equipo, sobre todo a su equipo técnico, para que se haga cargo de la economía después de Guzmán y de Batakis, y a ese dólar le aplicamos la inflación, el dólar debería estar a 545. No lo diga en voz alta. Claro. ¿Por qué? Porque desde entonces para acá la curva de inflación fue muy por arriba de la curva de la tasa de interés y muchísimo más por arriba de la curva de la depreciación del peso, es decir, del aumento del blue. Por lo tanto, hay un trecho todavía, como hubiera dicho un importante animador que había en Mar del Plata en los veranos,
Sí, hay un largo camino para recorrer, muchachas. Todavía el dólar tiene un largo camino para recorrer, salvo que aparezca un nuevo conejo. El último conejo que hablamos contigo fue el dólar agro. Bueno, no estaría dando todo el resultado que se esperaba, por lo menos en acumulación de reservas o en recuperación de reservas. Ahora están negociando algo importante con el Fondo Monetario Internacional porque están queriendo que 2 adelantos de fondos frescos puedan venir en junio y en septiembre de unos 12.600 millones de dólares. ¿A cambio de qué? A cambio de que haya un ajuste sobre el ajuste, es decir, ya que no podemos prometer acumulación de reservas, ya que no podemos prometer que no vamos a bajar la velocidad de imprimir billetes, entonces sí vamos a prometer que en lugar de la meta del 1.9 de déficit fiscal, la vamos a reducir al 1.5. Por eso digo, es un ajuste sobre el ajuste. Si el fondo acepta esto, que más que nada es una decisión política, seguramente va a continuar en el modo La Molina del siga-siga, y entonces con esa inyección más el alivio, entre comillas, que significa estar pudiendo pagar las importaciones de China con el swap chino, con los yuanes, esto podría generar una sensación de que el estrés cambiario, el estrés sobre el mercado cambiario, el estrés sobre el dólar blue, se aplacaría un poco. Pero yo te hubiera dicho en el momento que hubiéramos hablado 2 semanas atrás que había que desdramatizar. ¿Por qué? Porque todos los años que hay elecciones se produce lo que se denomina cambio de cartera, es decir, las grandes empresas, los que tienen fondos en pesos o ahorros en pesos, lo trasladan a dólar. ¿Hasta cuándo? Se pasan al dólar hasta cuándo, y hasta que saben el resultado de las elecciones, saben quién es el ministro de Economía y sobre todo también saben cuáles son el programa que va a aplicar o las primeras medidas, por lo menos. A partir de ahí tienen que volver a peso, lo que están viviendo en la Argentina, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué es lo nuevo? Que eso se adelantó. En lugar de 2 o 3 meses antes, lo estamos viviendo ahora. ¿Y por qué? Y bueno, porque la política metió la cola. Es obvio que el espectáculo de un frente que ya no existe, que era de 3 accionistas y pasó a ser de 2, donde lo han borrado el presidente y donde el presidente al renunciar prácticamente genera esa sensación de incertidumbre en un país que es presidencialista, genera esta situación donde pareciera que no solo renunció a la posibilidad de volver a ser candidato, sino que además parece que hubiera renunciado a la presidencia. Entonces hay una sensación de vacío y de incertidumbre que obviamente se refleja en los mercados. Si a esto le agregamos que desde la oposición el amiguito Milei trae la noticia mágica de que vamos a cobrar en dólares y de que vamos a dolarizar la economía, algunos que lo ven crecer en las encuestas dicen, muchachos, apuremos el asunto, cambiemos ya a dólares. Seguramente. Ahora, recién hacíamos mención a las tasas. Cuando se habla de una tasa que pasa de la noche a la mañana del 81 a un 91% en términos efectivos anuales, significa arriba de un 140%. En términos reales estás en un 140. Exactamente. Obvio que se triplicó también el monto imponible sobre los plazos fijos. Pero esto, la LELIQ, sí. Pero esto me da que pensar que estamos ante la apertura de una fábrica de bicicletas. Pero no solo de una fábrica de bicicletas. Si vos tenés que el propio gobierno oficializa más del 140%, uno que dice, la inflación que escribieron con una mano 60% para el año, que todos ya veníamos hablando de 120 de piso, obviamente ahora se visualiza de que 140, y bueno, tan lejos no vamos a estar, porque el desde ya que va a ir generándose o administradamente, o lo va a hacer el mercado a su manera, va a ir haciendo confluir estas 3
variables que yo te hacía referencia al comienzo: la tasa, la inflación y el proceso de depreciación de nuestra moneda, o sea, el aumento del dólar. Sí. Esto va a ir confluyendo, obviamente, a las buenas, si es administrado con algún grado de pericia que hasta este momento no se ha demostrado, o por las malas, como lo suele hacer el mercado, sin hubiera dicho, sin vaselina, sin anestesia, digamos, ¿no? Sí. Para ser elegante. Miguel, se sigue atacando la micro en vez de atacar la macro. Exactamente. Por eso es que nadie tiene expectativas de que esto pueda resolver el actual gobierno. Todos están pensando, y por eso suben las acciones, de que ni bien se asuma, el nuevo gobierno haga una convocatoria para construir mayorías parlamentarias que permitan generar leyes que precisamente vayan a la macro, reformas estructurales que se están desplazando en el tiempo, que se van pateando para adelante, que no se quieren asumir y que obviamente ya el actual gobierno no tiene poder político para hacerlo. Entonces es muy posible que, producido el cambio que todos estamos avisorando, el mercado también, haya que hacer una amplia convocatoria, el presidente electo, para sentar en una mesa a todos aquellos actores que permitan, por un lado parlamentariamente, construir esas mayorías, y por otro lado elaborar explícitamente un programa antiinflacionario, sustentable, con anclajes en la economía real, que tenga elementos no, diríamos, recesivos en un año que va a ser sin duda de recesión, y que distribuya con un poco más de justicia las cargas, porque digamos con todas las letras, quienes más están sufriendo en estos momentos son los sectores jubilados, los que tienen ingresos. Estamos viviendo, Nacho, una situación que nunca se vivió en la Argentina, y esto es lo que visualiza el oficialismo, que no lo puede remontar. Una familia donde trabajan todos igualmente no llega a la línea de la cadena, de la canasta alimenticia, de la canasta básica. Y esto no se dio nunca antes. Seguramente. Ahora, Miguel, ¿usted cree que habiendo un exceso de pesos en la calle se resuelve la falta de dólares? De ninguna manera. Porque si usted me dice que sí, ya me estoy tirando del segundo piso de la radio. No, desde ya que no. Vuelvo a repetir un concepto que más de una vez hablamos contigo. La única fuente de dólares genuinos es el saldo positivo de la balanza comercial. Todo lo demás es endeudamiento, es emisiones, diríamos, fulbito a la tribuna, todo lo demás tiene que ver con cuestiones que se alejan de la economía real, y que por eso es que de una u otra manera vamos de parche en parche, tratando de ver qué conejito descubrimos para poder sacar hoy, para mañana tener que sacar otro, largamos el dólar agro y no alcanzó. Bueno, entonces lo importante sería que en ese programa que yo hacía referencia, porque ya no lo espero del actual gobierno, como lo decíamos recién, claramente haya un fuerte acento exportador, y que temas como la minería, como el litio, como las industrias vinculadas a la ciencia del conocimiento y la inteligencia, ¿no es cierto?, aquellas que tienen que ver con la agroindustria, todo lo que implique agregar valor y aumentar nuestras exportaciones tiene que ser alentado, particularmente aquello protagonizado por las pymes, que son las que originan las MOI, las manufacturas de origen industrial, que son nuestras exportaciones con mayor valor agregado. Esto implica tener una política comercial en términos internacionales que sea absolutamente inteligente y que priorice, ¿no es cierto?, la defensa de nuestro interés nacional, que obviamente es el trabajo de los argentinos. Para esto necesitamos desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para no afectar nuestros vínculos comerciales y económicos. Seguramente. Ahora, Miguel, en todo este berenjenal, ¿cómo hace el central para debatirse entre 16 valores distintos de dólares? Los procesos de distorsión a los que ha llegado la economía argentina, y te diría a esta altura, el sistema en general,
son imposibles de ser salvados o manejados solamente desde una palanca como puede ser el Banco Central. Obviamente el Banco Central tiene responsabilidad por un lado, pero por otro lado es víctima, ¿no es cierto?, de decisiones políticas adoptadas en otras instancias. El tema es precisamente no poder hacer un abordaje de estos temas donde desde un gobierno con poder pueda haber convocatorias que permitan efectuar las correcciones, porque claramente hoy en día cualquiera se da cuenta de que esta situación, como está planteada y con la mala praxis con que es protagonizada, no puede dar solución. Insisto, yo a esta altura claramente, y creo que el mercado mucho más, esperamos que se llegue aplicando la política de reducción de daños, es decir, tratando de que los daños sean los menores posibles, se llegue al tiempo electoral. Acá se trata de alargar la mecha hasta las PASO, para luego alargar la mecha hasta las elecciones generales. Hemos visto que en el día de ayer salió el decreto ya fijando la fecha de las PASO y de las elecciones generales, y el 22 de octubre estaremos votando el nuevo presidente, que puede hacer una convocatoria de esta naturaleza avalado por el resultado de las urnas, sin duda. Seguro, porque además convengamos que estas medidas, así como lo habían manifestado usted al principio, va a tener efectos mediáticos, mediatos, no inmediatos, pues la deuda del Central se va a ajustar con estas tasas impresionantes que estamos viendo ahora. ¿Y qué significa eso? Que va a aumentar el déficit fiscal. Desde ya, por eso es que digo que el fondo va a continuar, el Fondo Monetario, va a continuar en modo La Molina, con el siga, haciéndose los distraídos en relación al no cumplimiento de las metas del acuerdo firmado, y como no quieren obligar a la Argentina a que tenga que pedir un waiver y haya que replantear un nuevo tipo de acuerdo, lo que se está negociando ahora es ver de qué manera se recalculan, en la nueva palabra, de qué manera se recalculan las metas comprometidas a partir de reconocer dos situaciones que vinieron a alterar lo firmado originariamente: el aumento de costos de los temas energéticos a partir de la invasión rusa de Ucrania y la histórica sequía que ha impactado con un agujero de 23.000 o 24.000 millones de dólares menos de exportaciones del sector, que es nuestra principal fuente de generación de divisas. ¿Qué pasó al final de cuentas con el gurú Sergio Tomasito Massa? Se le quemaron los papeles, porque en un primer momento, allá por el 2015, cuando decía Macri con un dólar de 27, que se fue a 30, 47, se incendiaba todo. Ahora con el dólar a 400 y pico, Massa está carbonizando el país. Lo que te va a decir él es: yo asumí y nadie me avisó que venía la sequía. Sí me avisaron que lo de la guerra se iba a alargar y que entonces iba a seguir teniendo... ¿Sequía ambiental o sequía de cerebro? Las que te gusten más. Y una no es antagónica de la otra, sino que hasta pueden llegar a ser complementarias. Pero te diría, me parece que el hecho de que se haya puesto un hombre con fuerte, diríamos, densidad política, que esté obviamente apuntalado por economistas como Rubinstein, que nadie discute su solidez, o McGurk, su experiencia, ¿no es cierto?, hace de que posiblemente la mirada que haya sobre él es que si no hubiéramos llegado, el Titanic ya habría tocado con el iceberg. Y desde aquel momento lo que venimos haciendo es: se aleja unos metros, vuelve a acercarse, se vuelve a alejar, pero todavía el impacto no se ha dado. ¿Qué sería el impacto? Hemos estado muy al borde del impacto esta semana, ¿no es cierto? Lo dijo ayer Guado de Pedro. El martes no sabíamos si llegábamos al viernes. ¿Qué era el viernes? El viernes eran algunos helicópteros sonando sobre la casa de gobierno, ¿no es cierto? ¿Qué era eso? ¿Qué sería hoy
el impacto del Titanic. Y bueno, que esa corrida cambiaria que se estaba viviendo rápidamente se transformara en corrida bancaria y la gente saliese a buscar todos sus depósitos, a retirar simultáneamente todos sus depósitos, y como obviamente eso no alcanza, hubieran aparecido corralitos o corralones con cepos mayores que los que ya está padeciendo la producción, y esto hubiera originado salida de la gente a la calle, entrada a los supermercados, y hubiera hecho realidad aquello que nos había prometido Grabois de sangre en las calles de Argentina. Y bueno, adelantamiento electoral y caos. Me parece que eso es lo que todavía hace de que Massa crea que puede ser candidato, o que la gente del frente, el ex frente de todos, crea que el mejor candidato o el único candidato posible sea Massa. Seguramente. Y si algunos pedían a Macri hace unos años el helicóptero, ¿qué hay que hacer con esta gente? Hay que poner el Apolo 13. Me parece, Nacho, que estamos viviendo un final de época. Y creo... Es como en la película de Ben-Hur, ya sabemos el final, y eso que la vimos 10 millones de veces. Y creo que el peronismo está asumiendo que la etapa kirchnerista en este momento le está haciendo mucho daño. Y como nadie quiere acompañar al muerto hasta la tumba, sino que seguramente se queda el peronismo en la puerta del cementerio, es muy posible que pronto veamos otra configuración, muchas de las cuales algunos amigos creen que va a provenir del interior. Cuando estoy hablando del interior, estoy hablando de algunos gobernadores que, por supuesto, la mayoría de ellos han decidido despegarse de las elecciones nacionales y defender sus territorios. Entonces estamos viendo un cronograma electoral en el interior del país bastante divorciado de esta cifra, de esta fecha que ha planteado el Ejecutivo para las pasos nacionales y la elección general. Seguramente, Miguel, te agradezco tu participación, y bueno, hoy has tenido que soportar mi vehemencia, ¿no? Pero bueno, es muy posible que esta vehemencia sea creciente con el paso de las semanas, porque yo creo que vamos a vivir los peores 4 meses de los próximos 20 o 25 años. Prefiero vehemencia propia y no demencia gobernante. Te mando un abrazo. Chao. Un gran abrazo. Chao. Ha pasado por CNN Rosario el ingeniero Miguel Ponce. Vamos a un tema musical y volvemos ya.